Seguimos, iniciamos la tercera de las sesiones. Espero que os llegara con tiempo suficiente, yo al menos lo mandé con el máximo que pude, hará unos 10 días o hará 20 días, el guión de apoyo para la lectura de los capítulos correspondientes, que hoy nos van a ocupar una decena, del 11 al 21, si no voy mal contado, en una sesión que decidí que se podía llamar Pastores, Ventas y Caminos, atendiendo a la diversidad básica de los elementos dinámicos y estáticos que habréis notado que estos capítulos contienen. Vayamos a ello, empecemos, porque hay muchas cosas de las que hablar, por lo menos que sobrevolar y, como siempre, intentando dejar un poco de tiempo para el diálogo final o para las preguntas, que tratar con más profundidad si cabe hacerlo. En estos 10, 11 capítulos que vamos a ver hoy, después del arranque de la novela y después refresquemos 2 minutos lo que hablamos en el día anterior, el modo como yo quise insistir en la manera en que leer los primeros capítulos nos permite entender las reglas del juego del Quijote y al mismo tiempo apreciar cómo esa novela parece estarse construyendo y estar creciendo ante nuestros ojos. No solo por la idea de que podamos encontrarnos ante un texto más pequeño que se fue expandiendo, esto ocurre en cualquier proceso de escritura, o ante el hecho de que fuera un texto acabado, cerrado, como una novela corta a la que después Cervantes quisiera dar continuidad, sino porque vamos viendo cómo los personajes van dialogando, tomando confianza entre ellos, ofreciéndose a una diversidad de situaciones, y ello sobre todo adquiere el más claro relieve en los capítulos que vamos a ver hoy. Son los capítulos que contienen, ya lo sabéis, salvada la de los molinos, las aventuras más conocidas, los episodios más cómicos, pero también el primer interludio, y habrá muchos en el resto de la primera parte, en donde Don Quijote y Sancho no son protagonistas. Los capítulos con los que abriremos la sección de hoy están dedicados a un episodio de corte pastoril, el episodio de Marcela, o del suicida Grisóstomo, el amante desesperado, el de la canción desesperada, y todo el entorno de situaciones que lo rodea, en donde Don Quijote tiene un papel pseudoactivo y adquiere una dimensión de espectador, participante, de acontecimientos que poco tienen que ver con su historia. Se cruzan con la suya por el carácter itinerante de la misma aventura. Esta sección tiene, pues, ese bloque, y junto con él un rosario, un sarmiento, una cadena de aventuras. La de los yangüeses, la aventura de los encamisados, la aventura de los batanes, no las digo necesariamente en orden, el episodio, luego las ordenaremos por supuesto, del combate entre los dos ejércitos o los rebaños, la famosa aventura nocturna, lo que le pasa en la noche de la venta a Don Quijote con el arriero y con Maritornes y con la Santa Hermandad y demás personajes que aparecen, una serie de episodios muy sabrosos, independientes entre sí. Podríamos tener media docena, que son los que hay, como podríamos tener 4, podríamos tener 8, de acuerdo con una estrategia, eso, de rosario, de añadir cuentas en la narración, pero que para Cervantes no son entidades completamente autónomas, porque en ellas podremos ver, o por lo menos a mí me gustará dedicar el rato que tenemos a subrayarlo, la intensificación de ciertos elementos. La novela, a la altura del capítulo 11, está bastante más consolidada, aunque ya adelantaba yo que toda la primera parte del Quijote refleja un mar de dudas ante un escritor que, por circunstancias, por un lado biográficas que sabéis y que hemos explicado, de un tiempo enorme, 20 años sin publicar, y también por el carácter experimental, si así podemos llamarlo, de lo que estaba llevando a cabo, tiene que sopesar muy bien y duda y vuelve atrás y cambia aquello que está ofreciendo, que es un género que no tiene parangón, lo que será, como vamos insistiendo, y le daremos sentido al final de todas las sesiones de los dos Quijotes, la novela moderna. Junto con estos dos bloques, el elemento pastoril y el rosario de aventuras, encontramos otro juego cruzado, lo, digamos, propio y cómico de Don Quijote y Sancho, sobre todo de la locura del hidalgo, que vamos viendo que se matiza, a ratos alucinará también, pero en ocasiones no,
y en todo caso recibirá la sarta de palos más exagerada que le queda por recibir prácticamente en todas las dos novelas. Y al mismo tiempo un elemento que ahora se revela como nuevo, pero que va a adquirir cada vez mayor dimensión en la primera parte del Quijote, que es la relación con otros géneros literarios. El episodio pastoril no es simplemente un episodio con unos cabreros y unos estudiantes y ricos aldeanos que juegan a ser pastores. Es también un homenaje o una relación, como siempre en Cervantes, y eso será lo interesante, muy particular, con un género literario en boga en ese tiempo. Si todo el Quijote es una parodia, una rectificación y al mismo tiempo también un homenaje a los libros de caballerías, la primera parte contiene otros homenajes, rectificaciones, críticas, modificaciones de los géneros literarios más en boga en su tiempo. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con los libros de pastores. En la sesión del próximo día empezaremos, porque por ahí quise cortar deliberadamente, con una aventura que se parece a muchas de estas, que es la de los galeotes, la de Jerónimo de Pasamonte, la de la cadena de los condenados forzados a galeras, que es un peculiar homenaje o un peculiar, yo diría que disenso de Cervantes con la novela picaresca. Cervantes escribe sobre la literatura de su tiempo, hace de ella materia literaria, hace de la literatura más literatura. Y ese juego lo encontramos de un modo muy claro en los capítulos 11 a 14 con la historia de Marcela. ¿De acuerdo? Historia también lo quiero señalar y no me entretendré mucho. Es una hipótesis de un hispanista anglosajón, Geoffrey Stagg, de los años 50, primeros 60, en varios artículos. Historia que probablemente en una fase de redacción de la novela anterior a la que Cervantes dio la imprenta, se encontraba más adelante. Es muy posible que Cervantes, y hay indicios, si queda un poco de tiempo lo puedo ampliar, pero ahora como es una cuestión técnica, tampoco me parece tan relevante porque está en la bibliografía, pero en todo caso, igual que hablé del Ur Quijote, de esta novela pequeña que habría generado otras, es un hecho que se ha señalado que la historia de pastores no corresponde exactamente a este lugar, estaría más acorde con todo lo que pasa en Sierra Morena y con las historias de Dorotea, de Cardenio, de Luscinda, de Don Fernando, el episodio de la venta de Palomeque allí, y no antes de todo este reguero de acontecimientos. Es probable que Cervantes moviera esta historia a un punto anterior del relato, en el proceso final de cerrar la novela, para establecer un balance, para compensar mejor la parte de Don Quijote y Sancho con la parte en la que Don Quijote y Sancho tienen menos que decir. Y así introduce pronto, y creo que tiene un efecto saludable, porque nos permite alejarnos durante un rato de los personajes, entrar en un mundo muy ideal o parcialmente idealizado, muy idealista tampoco sería lo correcto, y luego confrontarlo con un mundo hiperrealista, el de los capítulos inmediatamente posteriores, el 15 y el 16, los capítulos de la venta en particular. Vamos a verlo, pues. Empecemos con la historia de los cabreros. Quiero destacar en ella, quiero destacar en los capítulos, llamémoslos los de Marcela, para no perdernos, o para darles siempre el mismo nombre, el modo como Cervantes sabe trasladarnos de un episodio de un razonable realismo, dentro de la locura del caballero y del contexto inverosímil que Don Quijote y Sancho suponen en cualquier espacio, en cualquier escenario, particularmente Don Quijote. Pero Don Quijote acompañado de Sancho también suponen una pareja chocante. Eso ya nos ha quedado claro cada vez que observamos la reacción de los demás. El modo como progresivamente Cervantes nos va trasladando de una atmósfera de pastores contemporáneos reales, los cabreros, a una atmósfera plenamente idealizada, los pastores de los libros. El modo como llegamos a Grisóstomo, que además es la primera nota verdaderamente trágica, prácticamente la única que encontramos en la primera parte de tragedia absoluta. Estamos ante un personaje, además, que se ha suicidado. Un desesperado quiere decir que ha perdido la esperanza y que ha acabado con su vida. No van a enterrar a Grisóstomo porque se haya muerto de pena, sino porque probablemente se ha ahorcado o se ha despeñado, se ha lanzado desde las peñas
junto a donde lo van a enterrar, en un episodio que enseguida repasaremos. Es, por lo tanto, alguien que ha atentado contra sí mismo y que ha condenado su alma. En el contexto religioso del tiempo estamos ante un acontecimiento de la mayor gravedad, provocado por el desamor. Ese tránsito se va produciendo de un modo muy sutil, del mismo modo que en otros momentos destacaremos cómo Don Quijote y Sancho, que son criaturas literarias construidas a partir de retazos de libros, parecen más verdaderos que nosotros mismos. Aquí podemos decir que ese efecto de realismo o de realidad se consigue también pasándonos de los cabreros, que están compartiendo las bellotas y los trozos de carne de cabra con Don Quijote y Sancho, hasta el episodio del extraordinario discurso de Marcela. Extraordinario también para una reflexión que podemos desarrollar sobre el papel de la mujer en las novelas cervantinas o el papel concreto que Marcela quiere arrogarse para sí misma en detrimento del papel que los hombres le quieren atribuir, sean padres, sean hermanos, no en este caso particularmente, sean enamorados, futuros maridos. Veamos cómo empieza. Quiero leer un par de pasajes, tampoco lo voy a cargar demasiado, pero me encanta y creo que es bueno para que lo compartamos, uno que nos parecerá demasiado evidente, que es el inicio del capítulo 11, la escena de la descripción inicial, en donde en una mesa muy pobre, media docena, me parece que son los 6 cabreros, agasajan lo mejor que pueden a Don Quijote. Sancho se queda de pie porque no hay asientos para todos, le dan la vuelta a un dornajo, es decir, a una especie de alcuza, una artesa de madera, para que ahí se siente Don Quijote y le sirven lo poco que tienen. Un cuerno con algo de vino, un poquito de carne y después unas bellotas avellanadas, es decir, unas bellotas dulces. Y eso generará una reacción en Don Quijote. Fijaos lo primero que dice, después de que le sirvan. Viéndole en pie su amo, viendo Don Quijote en pie a Sancho, le dijo: porque veas, Sancho, el bien que en sí encierra la andante caballería, y cuán a pique están los que en cualquiera ministerio de ella se ejercitan de venir brevemente a ser honrados y estimados del mundo, quiero que aquí, a mi lado, y en compañía de esta buena gente, te sientes, y que seas una mesma cosa conmigo, que soy tu amo y natural señor, que comas en mi plato y bebas por donde yo bebiere, porque de la caballería andante se puede decir lo mismo que del amor se dice, que todas las cosas iguala. El pasaje tiene evidentemente, por eso lo quiero destacar, diréis, es muy anodino, refleja la bonomía de Don Quijote. Creo que se pueden señalar algunas cosas más. Por un lado, conjuga un tópico de una cierta igualdad que el caballero andante puede ejercer para con sus inferiores en circunstancias determinadas. Pero yo querría destacar el modo como la palabra de Don Quijote dota a toda la escena de un carácter singular, como la mirada, en el fondo alucinada del loco, también es una mirada que revela alguna cosa. Y este gesto banal ante un público, ya lo veremos, que prácticamente no entiende de qué están hablando ni qué representan aquellos personajes, no solo ridiculiza a Don Quijote y Sancho, eso nunca lo podemos olvidar, que son personajes cómicos, sino que enaltece y dota de cierta maravilla a esos rústicos cabreros. Es un movimiento en las dos direcciones, sin que el narrador se quiera dejar atrapar por una sola posición. Y esa fluctuación la podemos ir destacando hoy en muy distintos momentos, es parte del encanto del Quijote, lo que lo lleva por un territorio en el que participamos del realismo de la maravilla, o la maravilla se impone sobre cierto realismo sin que nosotros tengamos que creernos nada, salvo que aquellos personajes son de verdad y que está ocurriendo lo que está ocurriendo. El pasaje sigue con uno de los dos parlamentos, casi podríamos decir de los 3 parlamentos más célebres de todo el Quijote, sin duda de toda la primera parte. Los 2 más conocidos, porque los pronuncia Don Quijote, son el que ahora veremos, el de la Edad de Oro, ya lo habréis comprobado, muy conocido y muy tópico, ahora explicaré de dónde vienen sus tópicos, y el segundo muy conocido está 25 o 27 capítulos después, en la venta de Palomeca, y es el discurso de las armas y de las letras, en el que trasciende
la voz del antiguo soldado que fue Miguel de Cervantes. Pero es que aquí tenemos dos, porque el discurso de Marcela, ya no en boca del personaje principal, pero de quien en este momento tiene que dominar la escena, es otra pieza retórica absolutamente magistral. Todos los que habréis leído estas páginas habréis notado también la diversidad de tonos y de registros. El lenguaje soez de unos personajes, elevadísimo de otros, las vacilaciones y adecuaciones al tono, al decoro, como se decía en la época, de Don Quijote en función de con quién habla. Otros personajes educados que hablan con Don Quijote y lo sondean, porque no saben a qué atenerse. Vivaldo, por ejemplo, ese otro caballero, ese otro individuo que va a caballo, que también se siente fascinado por esta historia de Grisóstomo. Notamos también ese otro fenómeno, cómo los personajes de esta novela disfrutan de escuchar historias, se quieren dejar llevar hacia las historias. Eso también lo veremos. Lo voy señalando ahora porque no me dará tiempo a puntearlo, pero en estos primeros capítulos también igual lo habéis notado. Cómo en el relato de la historia trágica de los amores de Grisóstomo y Marcela, que la cuenta uno de los cabreros, Pedro, ¿os acordáis quizá? Don Quijote interviene permanentemente y lo corrige. No se dice estil, se dice estéril. Vivió más años que Sarra, que es como se decía Sara, la mujer de Abraham entonces. Dice, vivió más años que Sarna. Hombre, no, Sarna no, Sarra. Dice, bueno, la sarna vive mucho. Tiene usted razón que esto es de otra manera. Y notamos cómo Don Quijote no puede reprimirse de hablar y poco a poco empieza a apreciar cómo hablan los demás. Incluso en el episodio absurdo, en la aventura de los batanes, en donde Sancho lo que quiere es conseguir tiempo mediante una narración absolutamente mal construida, la de la pastora Torralba, ¿no? Cuando se pone a trasladar oveja a oveja, hay 100 o 200 o 300 ovejas, y cogió el barquero una oveja y la pasó. Luego volvió, cogió otra oveja y la pasó, ¿no? En ese tipo de narración, a través del río Guadiana, Don Quijote irónicamente dirá, qué buen narrador eres, Sancho. Nadie me había contado nunca una historia tan peregrina como la que has contado. Las funciones del contar entusiasman a los mismos personajes y nosotros tenemos que estar atentos como lectores a ese gusto que Cervantes transmite a sus narradores, ya lo podemos decir en plural, ya lo sabemos, y a los personajes que también son narradores. Casi todos los personajes del Quijote cuentan alguna historia. También es interesante fijarnos en ese aspecto. Bien, volviendo pues al arranque de todo esto, veámoslo en el caso del discurso de la Edad de Oro, que es un tópico literario de raigambre clásica. La mayor parte de las referencias que encontramos en ese precioso discurso, uno de los momentos en que Don Quijote eleva al máximo sus capacidades retóricas, sube el tono y demuestra que todos los libros que tenía en su biblioteca le sirvieron de algo, no solo para imitar la fabla de los caballeros andantes, sino también para imitar los discursos que le podía proporcionar la buena poesía latina, en latín o en traducciones, o los libros de pastores que también aparecen en aquel escrutinio al que dedicamos el poquito tiempo que tuvimos. Dice en capítulo 11, todavía estamos en la segunda página del capítulo, Don Quijote, dichosa edad y siglos dichosos aquellos a quien los antiguos pusieron nombre de dorados, y no porque en ellos el oro, que en esta nuestra edad de hierro, edad de oro presente como edad de hierro, la depreciación del metal, ahora veremos qué significa, tanto se estima y qué significa edad de hierro, violenta, la edad de la espada, más que la edad del dinero, no lo entendamos así. Y el oro aquí no tiene una significación monetaria, sino puramente alegórica, representando un momento de brillantez natural. Ahora lo veremos. Y no porque en ellos el oro, que en esta nuestra edad de hierro tanto se estima, precisamente, paradójicamente, se alcanzase en aquella aventurosa sin fatiga alguna, sino porque entonces los que en ella vivían ignoraban estas dos palabras de tuyo y mío. La mayor parte del discurso está trenzada a partir de un tópico característico del Renacimiento y que remontamos sobre todo a Ovidio, a un pasaje de las Metamorfosis, en el que se describen las distintas edades del mundo, pero que encontramos en la literatura clásica, también en Virgilio, por ejemplo, en algunos lugares. La idea de que la historia, eso lo formulaba en estos términos un poco modernos en el guión que teníais de preguntas, es un progresivo declive, una idea antiprogresista,
que es la idea clásica, la idea antigua, que a lo mejor deberíamos creernos otra vez, que los tiempos no van a mejor, sino que empiezan bien y progresivamente se van hundiendo. Y lo que tenemos también es una tópica, una serie de recursos que caracterizan un mundo ideal en el que los seres humanos vivían de acuerdo con la naturaleza y ésta ofrecía libremente, no sin esfuerzo, pero libremente, todos sus frutos y no existían todos aquellos elementos de la civilización que condicionan a los individuos. Un mundo de naturaleza y no de arte, arte entendido como civilización, una idea de que lo no civilizado puede ser menos bárbaro que lo que sí ha sido civilizado. Y dentro de ese tópico, tan bien trenzado, se cuela Don Quijote y explica que, como esos tiempos ya no existen, es deber de la caballería andante el revivirlos, de acuerdo con el tipo de obsesión que le conocemos. Es un loco que tiene un tipo de locura que consiste en creer que lo que cuentan esos libros es verdad. Por lo tanto, los caballeros andantes han existido, por lo tanto, él asume el papel de devolver al mundo la realidad que no es tal, sino ficción, él ha visto en los libros. Y para ello utiliza el mito de la Edad de Oro y lo lleva concretamente a la cuestión del género femenino, de las mujeres, señalando que en esos tiempos, se dice al final del discurso, os leo un momento, las doncellas y la honestidad andaban, como tengo dicho, por donde quiera, sola y señera, sin temor que la ajena desenvoltura y lascivo intento le menoscabasen. Y su perdición nacía de su gusto y propia voluntad. Las mujeres decidían qué hacer con sus vidas y con sus cuerpos, podríamos decir. Y no había ningún impedimento, ni ningún constreñimiento, ni ninguna violencia. Y frente a ese tiempo, y ahora, dice Don Quijote, en estos nuestros detestables siglos no está segura ninguna, aunque la oculte y cierre otro nuevo laberinto como el de Creta, porque allí por los resquicios o por el aire, con el celo de la maldita solicitud, se les entra la amorosa pestilencia y les hace dar con todo su recogimiento al traste. La amorosa pestilencia, el amor, que es el tema de los libros de pastores, por otro lado, es aquello en torno a lo que se produce la perdición de la mujer y para lo que la caballería existe, para protegerlas. De modo que Don Quijote, fijaos en el juego, en las capas interesantes. Don Quijote, un loco rematado, pero con erudición, encarnando una figura que cree verdadera pero que nunca ha existido, proclama los valores de la caballería a través de un mito clásico sobre unos tiempos en donde la naturaleza regía las cosas con una armonía que los seres humanos han destruido. La reivindicación del lugar del caballero andante es precisamente restituir en lo posible, si no es armonía, una especie de justicia natural, que es el empeño que desde luego el caballero tiene. Pero todo ello se lo está contando a unos cabreros analfabetos porque está manoseando unas bellotas. Es decir, la escena nos sube y nos baja, nos lleva de lo absolutamente cotidiano a lo más elevado, en las palabras de Don Quijote, en un cambio brutal de registro y de tradición, y de nuevo hacia lo más próximo. Lo dice el narrador de una manera muy clara. Toda esta larga arenga, que se pudiera muy bien excusar, que nos podríamos haber ahorrado, dijo nuestro caballero, porque las bellotas que le dieron le trujeron a la memoria la edad dorada, y antojósele hacer aquel inútil razonamiento a los cabreros, que sin respondelle palabra, embobados y suspensos, le estuvieron escuchando. Sancho asimismo, y el contraste es estupendo, callaba y comía bellotas, y visitaba muy a menudo el segundo zaque, la segunda bota de vino que habían dejado colgada en un árbol, que porque se enfriase el vino le tenían colgado de un alcornoque. Primer zarandeo interesante. Y demostración del tipo de juego metaliterario que nos quiere proponer Cervantes, con un episodio de altísimo nivel en un contexto en el que en principio sería imposible. ¿Recordáis lo que hablábamos a propósito de la poética de Aristóteles? No sé si en la anterior o en la primera de las clases, sobre la importancia que tiene la verosimilitud en las construcciones cervantinas, el hecho de que es la inverosimilitud de los libros de caballerías lo que lo subleva en mayor medida. Aquí todos estos elementos tensan las cuerdas, como los perros que hablan del coloquio de los perros, os señalaba yo. Pero lo interesante es el modo como
Un talento narrativo puede estructurarlo de forma que el lector no pierde el interés ni renuncia al libro porque le parezca un disparate, como le pasaba al propio Cervantes, por mucho que le entretuvieran con los libros de caballerías. Bien, tenemos esta historia y luego ya pasamos a través de testimonios, seguimos en una noche que se va alargando, por el gusto de contar, los personajes están a punto de irse a dormir y entonces aparece uno tañendo un rabel que se llama Antonio y ofrece una canción, un romance epitalámico de bodas, el de Antonio y Olalla, que se quieren casar. Entran los poemas también, que es un rasgo de los libros de pastores, ahora lo señalaré, y después nos encontramos ya con personajes que empiezan a contarnos la historia de Grisóstomo y de Marcela. Es interesante también el modo en que se cuenta, porque no la tenemos presentada por una sola voz. Llegan rumores, un zagal cuenta que ha sabido de la muerte y del inmediato entierro en cuanto se haga de día de Grisóstomo, otro de los que están en el entorno de Don Quijote y de Sancho, Pedro, cuenta lo que sabe de la historia de Marcela y de dónde viene Grisóstomo, y posteriormente los personajes se trasladan al lugar, se encuentran con otros, aparece este Vivaldo con el que Don Quijote dialoga de varias cosas, es decir, el acontecimiento se va rodeando y al final nos encontramos con el entierro mismo y las palabras de Marcela. La preparación narrativamente es muy brillante. La historia está integrada en una estructura superior. No se trata de contar la historia de Marcela y de Grisóstomo, sino de articular ese acontecimiento en una narración más amplia. Cierto que nuestros protagonistas pierden intensidad, pero esta es una historia que está bien imbricada, en lo que se viene contando. Sobre todo a través del tema del amor, porque ha quedado claro, con el discurso de la Edad de Oro, que el amor es peligroso, o que los caballeros tienen que resolver la solicitud de esa pestilencia amorosa. Y lo que se nos muestran después son imágenes distintas de ese amor. Primero, una imagen todavía en términos rústicos, en unos versos de arte menor, los octosílabos del romance que nos canta y que tañe al rabel Antonio, que expresan un deseo de matrimonio, un modelo tradicional en el contexto de la España de su tiempo. Y después nos encontramos en versos de arte mayor, en estancias, la canción desesperada que dejó escrita Grisóstomo, al parecer el último de los papeles que compuso y que se lee delante de su cuerpo, ya muerto, y que representa el amor entendido como tragedia, el amor entendido como laberinto y, peor que eso, como camino sin salida del que no cabe esperanza alguna. Y el contraste de esa idea con lo que nos dice la pastora Marcela permite construir una dialéctica amorosa fundamental. La vemos un poco porque tenemos unos minutos y creo que vale la pena. Quiero señalar simplemente, a modo de paréntesis explicativo, porque es un paréntesis, ¿qué son los libros de caballerías? Es decir, estoy refiriéndome a, libros de caballerías, libros de pastores, que esta es una escena pastoril. Bien, no sé hasta qué punto conocéis todos por igual ese tipo de tradición, pero también, al igual que el discurso de la Edad de Oro, es un núcleo de la literatura occidental de probada tradición clásica. La literatura que les da a pastores que normalmente son personajes en clave, la palabra para que lamenten sus amores, por regla general, no afortunados, nace ya en Grecia, en el periodo helénico, con los idilios de Teócrito, tiene un momento de gran esplendor por imitación de Teócrito en latín, en las églogas de Virgilio, en la primera gran obra serial que Virgilio compone, y reviven con enorme fuerza durante el Renacimiento, transformadas de composiciones poéticas en lo que en la época se solían llamar prosímetros, narraciones con mucho verso intercalado. No es el caso del fragmento del Quijote, pero que aquí nos aparezcan dos poemas ya es una señal, es que casi visual para un lector de los libros de la época, de que algo estaba cambiando,
de que aquí estamos ante otra modalidad genérica o un juego con esa otra modalidad genérica, como la división en partes del Quijote nos está haciendo pensar en que todos los libros de caballerías estaban divididos en partes. La aparición de Cide Hamete nos hace pensar en tantos encantadores, magos y musulmanes narradores que aparecen en algunos de los libros de caballerías. Bien, el prosímetro, el elemento narrativo y el elemento lírico, como forma de presentar recorridos amorosos imbuidos de filosofía neoplatónica. La gran narración pastoril del Renacimiento, que asume todo el legado grecolatino, es la famosa Arcadia de Sanazzaro, una obra de 1503. Y tiene en España una larga continuación, tanto en verso, en composiciones líricas escuetas. Quizá la mayoría hayamos leído alguna de las églogas de Garcilaso de la Vega. El dulce lamentar de dos pastores, Salicio juntamente y Nemoroso, he de cantar sus quejas imitando, cuyas ovejas, al cantar sabroso, estaban muy atentas, los amores de placer olvidadas escuchando. Salicio y Nemoroso se cuentan sus penas en un poema hermosísimo de Garcilaso, compuesto hacia 1531, me parece recordar, en los últimos años de la vida del poeta de Toledo, en donde cada uno ilustra una imposibilidad amatoria. Salicio, porque ama a Elisa, que ha muerto, y por lo tanto no puede esperar nada de su amor. Nemoroso, porque ama a Galatea, que lo desdeña, y por lo tanto tampoco puede esperar nada. Nunca cesarían las quejas de los dos pastores. Es el modelo virgiliano. Y en narrativa, después de Garcilaso en España, se inicia una moda de novelas a la manera de la Arcadia de Sanazzaro, con toque distinto, 50, 60 años después. La primera de las cuales es La Diana, una novela muy célebre, de excelente prosa, publicada en 1559 en Valencia. Estos detalles dan un poco igual. O no, pero se pueden encontrar en cualquier lugar. Y obra de un autor, Jorge de Montemayor, portugués, de lengua originalmente portuguesa, pero bilingüe. Escribe tanto en portugués como en castellano y que entiende muy bien el catalán. Él es el traductor al castellano de Ausiàs March, por ejemplo. O una de las traducciones de Ausiàs March es de Jorge de Montemayor. Un libro hermosísimo que aparece mencionado en el capítulo 6 del Quijote, porque en el del escrutinio de la biblioteca, porque Don Quijote no solo tenía libros de caballerías, esa parte no nos entretuvimos tanto en ella, tenía unos libros más pequeños, como eran en su formato, no eran los infolios o los cuartos grandes propios de los libros de caballerías, sino libros en octavo, que eran los libros de pastores y los libros de poetas. Entre los poetas aparecen amigos suyos y entre los libros de pastores menciona particularmente a la Diana y hace como con el Amadís de Gaula. Esta obra merece ser conservada y no quemada por ser la primera de este género que se ha escrito en nuestro país. Aunque se queja de un elemento que resuelve las historias de la Diana. No me entretendré, pero haré un resumen general de cómo funcionan estos libros de pastores. Me interesa más señalar que, lo podéis ver después si queréis, el párrafo donde el cura, porque ahí quien está hablando es el cura con el barbero, dice, la Diana está muy bien, si se le quitan los poemas, que no son estupendos, le gusta más la prosa. Montemayor tiene una de las prosas renacentistas más sensuales de la lengua española, sin ninguna duda. Hay momentos de una belleza muy especial. El dulce Montemayor, como le llamaron siempre, después, por esa finura como prosista. Los poemas no le gustan tanto a Cervantes y sobre todo un episodio en el que los conflictos entre los distintos enamorados que aparecen se resuelven con un bebedizo mágico. Una bruja, una maga, Felicia, los cura de sus problemas. Claro, eso es poco verosímil. Se entiende que el cura que habla en el capítulo 6, trasunto de Don Quijote de Cervantes, encuentre que ese recurso no es el más acertado. Pero en cualquier caso ahí, en torno a los años 60 del siglo XVI, se inicia una tradición que tiene continuaciones. Hay una segunda parte de la Diana, una Diana enamorada. La segunda parte de la Diana es del año 1563, de un médico de Salamanca que se llama Alonso Pérez. Después viene una Diana enamorada, porque el personaje de Diana queda fuera
del amor deseado en la novela de Montemayor, del amor deseante, más bien. Es desdeñosa, ha contraído matrimonio por conveniencia y por lo tanto no está en condiciones de corresponder. En la continuación de un tal Gaspar Gil Polo, de 1564, que fue un absoluto bestseller, se le da otro sentido a sus historias. Y hay una novela de pastores escrita por Miguel de Cervantes. Esta es la cuestión a la que yo quería llegar. Cervantes debuta en la literatura cuando vuelve de Argel, en 1585, publicando en Alcalá de Henares La Galatea, una novela de pastores, cultivando el género que estaba en boga. Su relación con lo pastoril, por lo tanto, es intensa. Y en esa novela, en La Galatea, encontramos algunas de las claves que explican la presencia de elementos pastoriles en este arranque del Quijote. Es un género en el que se siente cómodo y sobre el que tiene cosas que decir, con respecto sobre todo a la idea del amor, característica de este tipo de obras, y al papel de la mujer, como objeto o como sujeto de acciones. Y esto es interesante, no nos pasaremos de contemporaneístas viendo en Cervantes aquello que no pudo ser, pero sí podremos reconocer por contraste, y ahora le dedicaremos unos minutos, una perspicacia y un interés específicos a la hora de desarrollar personajes femeninos que se caracterizan por lo que hoy llamaríamos su agencia, es decir, su radio de acción, su capacidad de tomar por ellos mismos, por ellas mismas, una serie de decisiones. El caso de Marcela es muy claro. Marcela toma decisiones y, sobre todo, niega la posibilidad de que las decisiones que ella tenga que tomar vengan determinadas por otros. Prefiere, en todo caso, la inacción a una acción inducida. Ahora lo veremos. En cualquier caso, esta serie de novelas de pastores, a las que me he estado refiriendo, tanto la Arcadia de Sanazzaro y sus continuaciones italianas, que son múltiples, la influencia de Sanazzaro fue enorme en la literatura italiana y a través de ella en la literatura española, que durante medio Renacimiento la imita. Luego las tornas cambiarán, sobre todo en el barroco, pero los términos de Italia a España en el siglo XVI son claros y prácticamente siempre unívocos o unidireccionales. Son historias, como decía antes, neoplatónicas, en donde la idea fundamental del amor es que es un ejercicio de purificación, un ejercicio desligado prácticamente de lo físico, de lo carnal, o en donde lo físico y lo carnal es difícilmente realizable, y donde, de acuerdo con las viejas doctrinas platónicas que se encuentran en el Fedro, sobre todo en el diálogo que dedica, entre otras cosas, al amor Platón, y también en el Banquete, otro de los diálogos platónicos sobre estos asuntos, son las almas quienes se aman y de este modo alcanzan una perfección en la pura contemplación del amor, que puede venir producido por la belleza, pero que es un proceso de trascendencia, disociado de lo corporal. Y en donde además el amor es purificador aunque no sea correspondido. De manera que lo que nos encontramos en estas historias son grupos de personajes persiguiéndose los unos a los otros, queriéndose los unos a los otros, pero no siendo jamás correspondidos. Eso es la Diana, en donde el problema se resuelve cortando por lo sano Montemayor y dándoles a todos una pócima para que se quieran con los que están al lado de ellos, un poco como pasa en el cuento de la noche de San Juan de Shakespeare, con el bebedizo que hace que todos se despierten y se enamoren instantáneamente de quien tienen al lado. Es una tradición, por otra parte, también clásica en el sentido de antigua. Tristán e Isolda también se enamoran porque beben un bebedizo que no está destinado a Tristán, sino a Isolda y al rey Marco, con quien se tiene que casar. Bien, a Cervantes no le gustan este tipo de soluciones, le interesa más la exploración, y la exploración a la contra, según es característico en él, de las convenciones del género. Todo esto está ampliamente teorizado, tiene que ver también con la recuperación del pensamiento platónico a finales del siglo XV, sobre todo por la escuela florentina, por Marsilio Ficino, en el contexto de los Medici, y tiene que ver con un libro fundamental que se imprimió muchísimo en el siglo XVI y que se tradujo hasta 3 veces en ese siglo al castellano, 3 traducciones distintas, quiero decir, que es el libro de un judío, Judá Abravanel, conocido como León hebreo o Leone hebreo,
que en 1503 escribió al mismo tiempo que la Arcadia de Sannazaro prácticamente, unos dialoghi d'amore, unos diálogos de amor, donde exponía la doctrina platónica, que estaba en esos momentos en el aire y que solo se imprimieron póstumamente a la muerte de León Hebreo, 1535, creo que es la primera edición, que es de Roma. Es decir, hay todo un bagaje intelectual y cultural disponible que alimenta estos libros. Nada que ver con el tipo de bagaje que tienen los libros de caballerías. Cervantes los quiere aunar, quiere ponerlos juntos, quiere provocar el mismo tipo de disonancias que los libros de caballerías en el primero grano gordo de lo cómico, paródico y después en las sutilezas que iremos viendo que se van desarrollando, le podía procurar. El tono poco a poco va pasando a lo serio y acaba en lo trágico y en lo más grave, en la historia de Grisóstomo y de Marcela. Y con eso es con lo que nos encontramos en esta parte. No quiero alargarme mucho más en ello, solo quisiera señalar otro dato interesante, que es en la historia de Marcela y de Grisóstomo, o de Marcela y todos los que la aman, Grisóstomo, la figura individualizada que ha corrido la peor de las suertes. Es muy impresionante, ¿no?, cuando Marcela aparece y hace su discurso, sobre todo dirigido a Ambrosio, el amigo de Grisóstomo, y dice que no la sigan. Todos los pastores enamorados no le hacen ni caso, es decir, están tan atrapados por la fascinación que el personaje ejerce que no pueden sino mostrar la intención de desobedecerla. Y ahí Don Quijote aprovecha para desempeñar un poquito el papel que ha señalado que quería desempeñar en el discurso de la Edad de Oro. Pero me he referido a Ambrosio. Es característico también en la construcción de este episodio la aparición del personaje enamorado que sufre y de un amigo o compañero con el que se pone en relación. Este es un juego muy cervantino. Ambrosio y Grisóstomo se parecen a otras parejas que encontramos en la literatura de Cervantes. Una pareja que aparece en la Galatea, Timbrio y Silerio, que también son amigos a pesar de las tensiones amorosas. Y después nos encontraremos con la que se considera la mejor realización de una idea, de un motivo de construcción que rondaba siempre a Cervantes y sobre el que hizo, digamos, variaciones, que es la historia de Anselmo y de Lotario en El curioso impertinente. Dos amigos, de los cuales uno pone en juego la amistad en favor de las dudas que el amor de su mujer le suscita. El modo como Lotario es empujado a hacer algo por amistad hacia Anselmo, que acabará siendo nefasto para los tres personajes protagonistas, es el tipo de historia que quiere contar. Aquí no hay entre Grisóstomo y Ambrosio nada que podamos imaginar. Grisóstomo no puede hablar por sí mismo, solo se pueden leer sus poemas, y Ambrosio ocupa prácticamente su lugar, con la diatriba que le lanza en el momento en que aparece a Marcela. Me gustaría leer brevemente algunos de los elementos del pasaje de Marcela y me gustaría también dejar tiempo quizá para que volvamos después a la cuestión de las mujeres en estas páginas y en el Quijote en general, porque es algo que merece comentario. Pero sí quiero que veamos en el capítulo 14 el momento en que se describe la aparición de Marcela, donde Cervantes echa el resto como narrador también a la hora de presentar del modo más sobrenatural al personaje. Es capítulo 14, bueno, la página dependerá de cada edición, mediado el capítulo, después de una intervención de Vivaldo que dice: así es la verdad, justo entonces. Entra el narrador y dice: y queriendo leer otro papel de los que había reservado del fuego, lo estorbó, lo impidió. Una maravillosa visión. El adjetivo maravilloso, se ha señalado muchas veces, abunda en estas páginas concretamente del Quijote. Le gustaba mucho a Cervantes, asociado sobre todo con el silencio, maravilloso silencio, lo dice más de una vez. Aquello que sorprende, una maravillosa visión, una amorosa visión dantesca, pero trasladada a la maravilla. Fijaos cómo el acontecimiento real, es decir, cómo el narrador de Cervantes ya nos ha ganado la partida. Estamos boquiabiertos, esperando ver a Marcela. Pero Marcela es una pastora. No, estamos esperando ver a una pastora de los libros de pastores. Y estamos dándole sentido en ese contexto a la propia presencia de Don Quijote. La fuerza que se revela en la sugestión que la literatura nos produce, lo que hace es
dar realismo a lo que no puede ser real. Sobre eso hay que leer varias veces, notarlo, pero es algo que está descubriendo en cierta medida sobre la marcha Don Quijote, y somos conscientes de que él fue muy consciente de que lo había descubierto, porque la segunda parte se construye toda sobre este tipo de juegos, sobre una autoconsciencia absoluta de que en el plato de la literatura, si el narrador es bueno, se puede poner lo que sea, en el plato de la novela, y que de ese modo todo será aceptado. Ya lo veremos dentro de muchos meses, si llegamos. Y queriendo leer otro papel de los que había reservado del fuego, lo estorbó una maravillosa visión que tal parecía ella es Marcela, parecía una maravillosa visión, una aparición, un fantasma, pero no un fantasma en un sentido negativo, que improvisamente se les ofreció a los ojos. Y fue que por cima de la peña donde se cavaba la sepultura pareció la pastora Marcela, tan hermosa que pasaba a su fama su hermosura. Los que hasta entonces no la habían visto la miraban con admiración y silencio. La escena es de recogimiento, por varias razones, por el funeral y por la sobrenatural belleza de Marcela. Y los que ya estaban acostumbrados a verla no quedaron menos suspensos que los que nunca la habían visto. Ambrosio reacciona inmediatamente, la vitupera y al mismo tiempo se humilla. También parece enamorado. No sabemos si sigue como amigo a Grisóstomo o él también cayó víctima de los influjos que Marcela, muy a su pesar, generaba. ¿Vienes a ver por ventura, oh fiero basilisco de estas montañas? Porque el basilisco era una criatura mitológica que tenía fama de matar con la mirada, ¿no? Como la gorgona, como Medusa petrifica, el basilisco mata. Si con tu presencia vierten sangre las heridas de este miserable a quien tu crueldad quitó la vida. Lo de que viene a ver si las heridas sangran es también un tópico o una creencia que aparece en toda la literatura desde la antigüedad. La idea de que el que ha muerto de modo violento, por mano de otros o por mano propia, ante la presencia de su asesino, sangra por las heridas. Es un signo sobrenatural. Toda la construcción de la réplica de Ambrosio está hecha en unos términos llenos de referentes. Aquí el lenguaje se va densificando. Y la respuesta de Marcela es muy clara en una intervención celebérrima, que desde luego no voy a leer en su totalidad, y en donde nos encontramos con estos argumentos que antes señalaba y que me parece que vale la pena destacar, porque forman parte de una convicción o de un tipo de, otra vez, de tema con variaciones que preocupó siempre a Cervantes, que está ya en la Galatea. La Galatea es también una pastora, la protagonista de su novela de pastores, que a diferencia de Diana, la de Montemayor, que se ha casado mal, no escuchando los dictados de su amor, conviniendo un matrimonio rápido cuando su enamorado se ha ausentado por unas circunstancias determinadas y que luego se va a arrepentir de ello durante toda su vida, o en el caso de la Diana enamorada reconvertida en un ser deseante y deseado. En el caso de Cervantes, Galatea ya es también una hermosa pastora que desdeña a sus dos principales enamorados. Se resiste y Cervantes siempre prometió explicar cómo seguirían esas aventuras después. Todavía en el lecho de muerte, en el Persiles, dice que si todavía tuviera vida, si Dios me diera vida, que sería más milagro que vida, espera, en la dedicatoria que le hace al conde de Lemos, le dice que espere también la segunda parte de la Galatea. Es decir, fue una novela que trataba un tema que le interesaba y que siguió acariciando durante toda su vida, que encontramos también aquí. Y es la idea de que el personaje femenino no es responsable del deseo que suscita y que ese deseo no pide réplica. Puede pedir desdén, pero en el caso de Marcela lo que manifiesta es compasión. Marcela viene a explicarse. Es el juicio de Marcela, en cierto modo, juicio de cuerpo presente, de ella y de su enamorado, que se ha quitado la vida cometiendo el peor pecado posible, la condena absoluta del alma. Lo entierran como a un pagano. No lo entierran en un cementerio, no lo podrían enterrar. Pero es que él ha determinado que quiere ser enterrado de esta forma y tampoco tiene opción. No hay camposanto para el suicida, no lo ha habido hasta hace 4 días en la tradición
cristiana. No sé si todavía hoy, no lo sé. Un suicida puede ser enterrado de acuerdo con un ritual cristiano, quizá hoy sí, pero bastantes siglos después de Cervantes la cuestión estaba imposible. Y se entiende, por otro lado, tiene que ver pues, con una convicción ritual en ciertos valores morales por encima de otros. Frente a eso, Marcela, expresando su autonomía y su libre voluntad, que en este caso no tiene que ver con contentarse en una elección distinta, sino en negarse a escoger. Es fundamentalmente eso lo que dice. Hay un elogio que también podemos encontrar, y se ha cruzado siempre con un trasunto autobiográfico, un elogio de la libertad de los seres humanos en general, que en un antiguo cautivo como Cervantes adquiere una dimensión biográfica de la que tampoco podemos estar seguros. Es decir, sí, que Cervantes seguro que anhelaba la libertad, es cierto, pero que un personaje femenino exprese su libertad puede no tener que ver particularmente con esa idea en concreto, sino con un modo de definir a la mujer, sea la mujer en absoluto, sea la mujer como personaje literario. Y no nos confundamos, y en todo caso encontrando por ahí un camino distinto. El teatro del siglo de oro está lleno de este tipo de personajes femeninos. Al final siempre sacudidos por los avatares de su deseo, pero capaces de actuar por iniciativa propia contra las imposiciones paternas o de hermanos o de enamorados en busca de su verdadero deseo. Las historias habituales, el personaje ese característico de la comedia española, la mujer vestida de hombre, que tiene además muchos otros elementos en los que ahora no me voy a detener, muestra a esa mujer que sale del espacio cerrado propio de la feminidad, la casa de los padres, la casa del marido, el convento, para aventurarse a una vida mundana, evidentemente camuflada. Una mujer honrada no puede permitirse parecer mujer en un contexto masculino, y con ese disfraz de hombre o de paje, la mayoría de las veces, da rienda suelta a su deseo. Cervantes no busca exactamente eso, busca aquí cortar el camino, negar esa posibilidad. Lo dice, y leo un fragmento muy bello y muy conocido, el de Yo nací libre, que es el más célebre, la mitad del discurso. Yo nací libre, y para poder vivir libre, escogí la soledad de los campos. Los árboles de estas montañas son mi compañía, las claras aguas de estos arroyos mis espejos. Con los árboles y con las aguas comunico mis pensamientos y hermosura. Fuego soy apartado y espada puesta lejos. El fuego quema y la espada corta, pero el fuego apartado y la espada puesta lejos no hieren, salvo a quien se acerca. Pero la espada y el fuego son inocentes del daño que puedan causar. Es una imagen que ha elaborado antes, una metáfora que le acompaña en este pasaje. A los que he enamorado con la vista, he desengañado con las palabras. Y si los deseos se sustentan con esperanzas, no habiendo yo dado alguna a Grisóstomo, ni a otro alguno el fin de ninguno de ellos, bien se puede decir que antes le mató su porfía, su insistencia, que mi crueldad. Y sigue el discurso hasta que se cierra, explicando que no requiere de nada, y sobre todo no requiere de nada masculino. Ver en este personaje a alguien que renuncia al deseo heterosexual creo que sería una proyección excesiva. Lo que nos dice es que no ha notado todavía la llamada del verdadero amor y que por lo tanto congela el tiempo, que en el tiempo en la mujer joven era breve y tenía que escoger marido con urgencia, evidentemente, en ese modelo social. Queda pendiente y se adentra otra vez en la espesura. Y Don Quijote quiere seguirla, admirado por ella, pero luego la aventura lo llevará por otro lado. Acaba diciendo: yo, como sabéis, tengo riquezas propias y no codicio las ajenas. Tengo libre condición y no gusto de sujetarme. Ni quiero ni aborrezco a nadie. No engaño a este ni solicito a aquel. Ni burlo con uno ni me entretengo con el otro. La conversación honesta de las zagalas de estas aldeas y el cuidado de mis cabras me entretiene. ¿Tienen mis deseos por término estas montañas? Tienen mis deseos por término estas montañas. No quiero nada más allá de esta naturaleza que veo, que establece también unas relaciones con el discurso de la Edad de Oro que hemos visto antes, claro está.
Y si de aquí salen es a contemplar la hermosura del cielo, pasos con que camina el alma a su morada primera, el cielo, que es el lugar al que el alma se eleva o al que el alma volverá, si uno es suficientemente virtuoso en la vida, en el momento en que esta vida se acabe. El pasaje es muy emotivo y busca definir a un personaje pastoril en términos distintos a como la tradición pastoril lo estaba definiendo. No profundamente diferentes, pero el cuento de pastores se ha llevado al territorio, pasando por lo trágico e inevitable, porque la desesperación sí es un tópico que aparece en la mayoría de estas novelas pastoriles, llevando al camino de la inhibición o la protesta ante el deseo desordenado de los demás. Resuelve el conflicto. Digamos que Cervantes visita un tópico, el de la mujer bellísima que va sembrando el dolor por donde pasa, dándole otro sentido, permitiendo a la mujer que se exprese. Es ella quien habla. Y es interesante que sea ella quien pueda hablar. Grisóstomo también hasta cierto punto, pero sobre todo por boca de Ambrosio, que es su amigo, y conocemos las posiciones de todos ellos. Bien, esto por lo que toca a la parte pastoril, en la que me he entretenido más de lo que quizá debiera, pero no me negaréis que está bien, que tiene su interés. Pasemos, porque el tiempo da para lo que da, a los otros momentos, los que se inauguran en el capítulo 15, que además lleva la subdivisión de tercera parte del ingenioso Hidalgo, y son ese rosario de aventuras a las que me he venido refiriendo, empezando por la historia de los yangüeses. Os señalaba a todos como un elemento en el que podríamos reparar hasta qué punto ahora se produce un contraste brutal entre el elemento idealizante de la literatura pastoril que hemos estado viendo, que sutilmente ha ido moviendo Cervantes hacia un objetivo idealista. Hemos empezado con los cabreros, con las bellotas, con la canción de Antonio y Olalla, y hemos acabado en el discurso extraordinario de Marcela, para pasar a un contexto eminentemente realista, en el que, os lo decía de un modo muy sencillo, os podéis fijar en el cuerpo, es decir, en la violencia y en las necesidades que tienen que ver con el cuerpo que nos encontramos en la mayoría de los capítulos que siguen en la historia de los yangüeses, sobre todo en el magnífico episodio tan hilarante al que le podemos dedicar unos minutos, si os parece bien, de la venta, la famosa aventura nocturna, en donde, bueno, casi tenemos un pequeño entremés, casi tenemos una pequeña pieza teatral de títeres de cachiporra, y los personajes se golpean los unos a los otros, pero más que ese juego cómico, me interesaría subrayar la diversidad, cómo en 30 o 40 páginas pasamos a este cambio salvaje, no se puede decir de otra manera, de registro. Eso es lo que Cervantes también está explorando, las posibilidades que una narrativa extensa le permiten para ir variando el decoro retórico, para presentar voces muy diversas y sobre todo cómo les da la palabra a los personajes más humildes que hablan tal cual los podemos imaginar, sin ahorrarnos ni un solo insulto. Ese es un aspecto de dos que creo que me da tiempo a señalar, que quiero que veamos. Y lo voy a ilustrar, lo podríamos ilustrar con la historia de los yangüeses, en otro sentido con la historia del capítulo 18 de la batalla de los dos ejércitos, en otro sentido, como después señalaré, y que también podríamos ilustrar con la historia de los batanes y las irrefrenables necesidades físicas que el miedo hace experimentar a Sancho Panza, en un episodio en donde prácticamente podemos oler, no solo ver o imaginar lo que está ocurriendo. Digamos que están extremadas las medidas en estos capítulos, como recurso de comicidad, por supuesto, pero no como recurso burdo o como una estrategia puramente de grano gordo, porque con eso no se pueden alimentar 200 páginas y menos una novela de 600 páginas. La comicidad se va sofisticando y en todo caso también va estableciendo vínculos entre los distintos pasajes. Veamos simplemente, muy brevemente, porque me interesa la descripción del narrador y el intercambio del diálogo breve que tienen los distintos personajes, el episodio de Maritornes, el arriero,
Sancho y Don Quijote. Ya recordáis la situación, Don Quijote lo han puesto a dormir en una especie de pajar, en donde también duerme un arriero. Don Quijote está totalmente brumado, es decir, lleno de cardenales por la paliza que ha recibido de los yangüeses, igual que Sancho. Le han montado una cama a Don Quijote, que está más maltrecho. Sancho duerme entre Don Quijote y el arriero se ha concertado con una de las trabajadoras de la posada, Maritornes, esa asturiana de nariz chata, las mujeres de nariz chata, o tener la nariz roma, como se dice, se asociaba muchas veces con la lujuria. La nariz roma literalmente se asociaba muchas veces con la sífilis, pero ese es otro tipo de juego. Lo encontramos en el Buscón, la nariz entre Roma y Francia. Entre Roma y Corta y Francia, o Roma, la ciudad, y Francia, porque no tenía nariz, que se la habían comido unas bubas, ¿no? Una enfermedad venérea que le había dejado sin nariz. No es el caso de Maritornes, pero el personaje es presentado de un modo extremadamente realista. Ella se acerca a ver al arriero, pero se encuentra primero con Don Quijote que, creyendo que no es venta sino castillo, tiene la alucinación correspondiente y piensa que está viviendo la clásica aventura nocturna de los libros de caballerías, en donde una mujer se mete, una bella princesa, en la cama del caballero andante. Nada hay de eso, pero ese juego muy evidente entre la imaginación de Don Quijote y la realidad genera aquí, no exactamente por el recurso a la parodia, sino por el movimiento teatral que la narración permite, el efecto cómico que se está buscando. Don Quijote la sostiene, dice: Maritornes estaba, leo un fragmento del capítulo 16, estaba congojadísima y trasudando de verse tan asida de Don Quijote, y sin entender ni estar atenta a las razones que le decía, procuraba sin hablar palabra desasirse. El bueno del arriero, a quien tenían despiertos sus malos deseos, el bueno, sus malos deseos, desde el punto que entró su coima, aquí también el narrador hace otro tipo de ejercicio distinto del de la maravillosa visión o el maravilloso silencio que encontrábamos en el contexto pastoril. También echa el resto, como decíamos antes, y demuestra una habilidad irónica para contarnos, siempre con guiños, lo que está pasando, hacernos sonreír antes que reír a carcajada abierta. Para eso están las palabras de los personajes. Por la puerta la sintió, estuvo atentamente escuchando todo lo que Don Quijote decía, y celoso de que la asturiana le hubiese faltado la palabra por otro, se fue llegando más al lecho de Don Quijote y se quedó quieto y silencioso, hasta ver en qué paraban aquellas razones que él no podía entender. Está diciéndole, por supuesto, es como para los cabreros el discurso de la Edad de Oro. Pero como vio que la moza forcejeaba por desasirse y Don Quijote trabajaba por tenella, pareciéndole mal la burla, enarboló el brazo en alto y descargó tan terrible puñada sobre las estrechas quijadas del enamorado caballero que le bañó toda la boca en sangre. Y no contento con esto, se le subió encima de las costillas y con los pies más que de trote se las paseó todas de cabo a rabo, digno de un episodio de dibujos animados de la cultura popular contemporánea, ¿no? Es realmente un entremés, un episodio sainetesco. El lecho, que era un poco endeble y de no firmes fundamentos, no pudiendo sufrir la añadidura del arriero, dio consigo en el suelo, hunde en la cama, a cuyo gran ruido despertó el ventero y luego imaginó que debían de ser pendencias de Maritornes. La muchacha se asusta y se mete donde está Sancho. Alborotada se acogió a la cama de Sancho Panza, que aún dormía, y allí se acurrucó y se hizo un ovillo. El ventero entró diciendo: ¿A dónde estás, puta? A buen seguro que son tus cosas estas. En esto despertó Sancho, que le pega, y todo el episodio se va desarrollando en un contexto absoluto de slapstick, de juego de entretenimiento, ribeteado por intervenciones de los personajes muy curiosas, que culmina además en el momento en que llega el cuadrillero de la Santa Hermandad con un candil y le dice a Don Quijote: pues ¿qué pasa, buen hombre? Porque lo ve medio muerto, ¿no? Y Don Quijote, como es hidalgo, se ofende, no le pueden tratar de buen hombre. Ese es tratamiento de cornudo. Buen hombre quiere decir cornudo en la época. Si hablara yo más bien criado, y entonces, claro, el de la hermandad, cuando ve a aquel individuo absurdo y estrafalario, le suelta también un golpe con el candil y, en fin, vuelven a empezar el desaguisado. Aquí nos encontramos que los recursos paródicos han sido integrados y superados. Sí, tenemos la aventura nocturna de los libros de caballerías. Si hemos leído libros de caballerías, lo podemos reconocer. E incluso tenemos un momento en el que eso se nos muestra ante los ojos cuando el narrador nos permite entender los pensamientos enfebrecidos y
fascinados de Don Quijote, imaginando lo que le está pasando. Pero es sobre todo la palabra y la acción lo que están dándole sentido cómico al episodio en el que nos encontramos. Variación de recursos y nuevas capacidades es lo que podemos ver. Este dato me parece muy relevante, como me lo parece, y lo paso a ello por no apurar los tiempos y que nos quede un poco para poder discutir. El modo, también lo apuntaba en la guía que os presenté para la sesión de hoy, el modo como el narrador de Cervantes va asentando una serie de indicios a la hora de presentar las nuevas aventuras en esta parte, que no nos permiten de entrada estar en la consciencia de que lo que se nos ofrece es fruto de la imaginación desenfrenada de Don Quijote. Así como en la aventura de los molinos, ¿la recordáis? En esto vieron 30 o 40 molinos que delante de ellos se parecían. Vamos a ver cómo el narrador del Quijote empieza a presentarnos la realidad en los términos en que la pueden ver Don Quijote y Sancho cuando son confundidos por los indicios o cuando todavía es neutra. Y luego la deriva hacia la aventura entendida como un imposible, como una locura, o la deriva hacia la realidad, el trasunto verdadero que está detrás, por ejemplo, de los dos ejércitos, que es un rebaño de ovejas, dos rebaños de ovejas, es aquello que llega después. En el caso, y voy a leer simplemente dos fragmentos, atendiendo a que 10 minutos los puedo apurar y después nos puede quedar casi un cuarto de hora, que sería lo preferible para discutir algunos otros aspectos. Si no, ya lo sabéis, yo podré seguir hablando y aquí no pasará nada, pero prefiero escucharos o prefiero que dialoguemos. Fijaos, porque también ha sido ampliamente señalado lo que ocurre en la aventura de los rebaños, el modo como se presenta. Dice, en estos coloquios iban Don Quijote y su escudero, cuando vio Don Quijote que por el camino que iban venía hacia ellos una grande y espesa polvareda, y en viéndola se volvió a Sancho y le dijo, y ahí empieza el disparate, pero la polvareda es tal, y nosotros estamos expectantes. Evidentemente que no van a ser las cosas exactamente como Don Quijote las cuenta, pero su primera intervención lo que hace es apuntar lo que puede estar ocurriendo. Y lo que dice Don Quijote es verosímil. Al final de su primera intervención, ¿ves aquella polvareda que allí se levanta, Sancho? Pues toda es cuajada de un copiosísimo ejército que de diversas e innumerables gentes por allí viene marchando. Y Sancho participa, en este caso no de la ilusión, o no de la ilusión completa, sino de la sugestión de lo que Don Quijote le dice a partir de indicios verdaderos. La relación de Sancho con la realidad y con la imaginación también de algún modo se ha ido encantando. A esa cuenta dos deben de ser, dijo Sancho, porque de esta parte contraria se levanta a sí mismo otra semejante polvareda. Volvió a mirarlo Don Quijote y vio que así era la verdad. Seguimos durante un buen rato sin saber a qué atenernos. Después, evidentemente, se nos revelará. Disfrutaremos del episodio también muy tópico, tomado fundamentalmente de modelos como el Orlando Furioso, pero que viene de la tradición épica occidental, viene de la Ilíada, del catálogo de las naves, el modelo del catálogo de los que combaten en los distintos ejércitos. Pero Cervantes está pensando en Ariosto y en el Orlando Furioso sobre todo, y disfrutamos de la invención de los nombres absolutamente absurdos, no tomados de los libros de caballerías, sino en un juego irónico que desarrolla Cervantes, que se atribuyen todos esos caballeros, incluido aquel que lleva un lema en el que pone miau, porque su enamorada se llamaba Miulina o Miolina, o no recuerdan exactamente qué, ¿no? Los modos en que nos va haciendo reír van variando, pero el modo como Cervantes se va dando cuenta de que dejemos por un momento que la realidad sea ambigua, resolviendo siempre esa ambigüedad, parece algo que está trabajando en estos capítulos. Lo encontramos también en la aventura de los encamisados, que es tal cual. Ahí Don Quijote no alucina. Ven aparecer en la noche una procesión de individuos a caballo llevando antorchas y un muerto. Es una aventura pura y dura. Ahí pasan un miedo real. Y Don Quijote los pone a todos en fuga, se queda condenado a excomunión por haber puesto la mano encima de un bachiller, de alguien que está ordenado, que tiene que ser sacerdote, por lo tanto, y finalmente todo se resuelve en una explicación verosímil. Pero si aquí tenemos
falsos indicios o indicios que se pueden interpretar como quiera. Luego tenemos en la aventura de los encamisados unos hechos que parecen maravillosos y al final, capítulo 20, tenemos la aventura de los batanes, que parece ese juego flaubertiano, ¿no? de hacer una novela, y lo decíamos a propósito creo que de Rinconete y Cortadillo el primer día, ¿no? Esa idea de Flaubert de escribir un cuento, una novela en donde no pase nada. La historia de los batanes es un episodio en donde lo único que hay es el miedo de Sancho y el arrojo de Don Quijote. Pero ahí sí que no vemos nada y nosotros estamos tan a oscuras como los dos personajes, convencidos, por supuesto, de que el narrador nos llevará hacia un desenlace burlesco, pero sin saberlo, como lo están los protagonistas. Estamos exactamente igual a oscuras. El ruido, el miedo, el modo como Sancho logra atar las patas de Rocinante, Don Quijote convencido de que aquello es un hechizo, aumenta su convencimiento de que están ante una gran aventura y todo el terror que se transmuta, aparte de en sólidos que expulsa Sancho, que se transmuta en esa narración angustiada, en una especie de Sherezad con barbas y mal compuesto, que lo que quiere es ganar tiempo, contar, 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 para que su señor no se vaya a meter a donde se oye ese ruido tan espantoso de cadenas, agua y golpes, que son simplemente los mazos de un batán. Ahí hay una progresión narrativa o un descubrir ciertas estrategias de presentación, el cacareado, pero no por ello menos cierto, perspectivismo que encontramos en el Quijote y que también adquiere un sentido pleno en la primera parte, en algunos de los últimos episodios de la venta, a costa de otro, y con esto los habré citado todos, aunque sea un poco a la carrera, a costa de otro de los episodios que encontramos aquí, el episodio del yelmo de Mambrino. No particularmente relevante tampoco en esta ocasión, pero si releéis, y no lo voy a hacer por falta de tiempo, el pasaje, notaréis que lo que ven ellos es alguien que viene lejos con algo en la cabeza que relumbra. Y otra vez la confusión se presta. Y solo después se nos explica que es un barbero. Hay dos pueblos y solo hay barbero en uno de los dos, el responsable de los primeros auxilios, el sacamuelas, y que lleva en la cabeza la bacía y que como ha llovido, brilla. Y eso es lo que Don Quijote confunde con el yelmo de Mambrino y lo que en un episodio posterior, en la venta de Palomeque, la misma venta en la que ha pasado la historia de Maritornes, pero muchos capítulos después, en el camino de vuelta al lugar de Don Quijote con los demás personajes, ese barbero reaparece, reconoce su bacía y la quiere recuperar. Y ahí la bacía es designada en un determinado momento por uno de los personajes como un baciyelmo. Si es bacía o es yelmo, si es lo que sostienen unos o lo que sostienen otros, es un juego humorístico, pero que encarna a la perfección esta idea de que se concede, en principio, igual importancia a la perspectiva de cada uno de los personajes. Otra cosa es lo que luego el autor, como narrador, pueda en determinados momentos imponer. Pero el narrador cervantino es sobre todo un narrador irónico, o los narradores cervantinos, irónico, esquivo, no pretende asentar verdades. O si lo pretende, poco a poco se va dando cuenta de que tiene otros recursos. Que dejar en suspenso, en un relativo suspenso, durante parte del tiempo en que leemos el episodio, es una forma mejor de construirlos. Por lo tanto, lo que os decía antes, estos 10 capítulos, 11 que analizábamos hoy, que tienen dos núcleos, el segundo es un rosario, una sarta de episodios, pero no exactamente intercambiables, no exactamente amplificables o prescindibles. Cada uno de ellos tiene un sentido autónomo, pero al mismo tiempo establecen una continuidad, no solo imaginativa, y por la habilidad y el ingenio de Cervantes para inventarse tantos episodios jugosos que en última instancia derivan de libros de caballerías, la aventura nocturna, la lucha contra ejércitos del caballero en solitario, el encuentro nocturno con gigantes o con criaturas temibles, el ruido que no sabemos a dónde nos conduce, la captura de un yelmo, un arma, un escudo famosos, sino además una construcción de estos atendiendo a aquello que al principio era una locura poco a poco articulada y que posteriormente se convierte en un proceso mucho más sutil, y que es lo que da energía al personaje, siempre conjugado con la credulidad y progresiva incredulidad de Sancho, por supuesto. Notad, por último, o por penúltimo, si después hay conversación, que espero que sí, que la sección
hasta donde la llevamos hoy, que es el final del capítulo 21, queda cortada ahí, y había una pregunta final también en el guión que os planteé, con otro polo al que no nos hemos referido demasiado, o que yo no he destacado tanto, pero que está muchas veces. Bueno, sí lo hemos destacado a propósito del discurso de la Edad de Oro, pero en el discurso de la Edad de Oro lo tenemos enmarcado en un contexto que le da dignidad a un tiempo y lo ridiculiza al mismo. Aquella arenga que bien se pudiera excusar, vino a la cabeza de Don Quijote mientras sostenía las bellotas. Con toda la dignidad que pueda tener la bellota o la encina de donde vienen las bellotas como árbol literario, como árbol virgiliano. Pues eso sería otra cuestión. Aquellos momentos en los que Don Quijote da rienda suelta a su imaginación y Cervantes parece estar corrigiendo en un sentido mejorado, con sus mismos recursos, los elementos de los libros de caballerías. La descripción de los dos ejércitos es formidable, es risible y al mismo tiempo formidable. Pero este último episodio, aquel en que Sancho le dice, pues no veo yo el negocio, señor Don Quijote, en esto de ser caballero andante, sería muchísimo mejor organizarse para servir a un señor, como los soldados o los caballeros contemporáneos. Don Quijote, afirmando los ideales de la aventura, explica qué es todo lo que le puede ocurrir al caballero andante que no le puede ocurrir a un mercenario o a un soldado, qué es todo aquello que en el prisma de la imaginación se puede realizar. En un episodio en donde lo que predomina son los verbos en futuro. Encontrará, dirá, llegará, en un ejercicio que no encontramos en otros lugares del Quijote. Muy interesante también por su contraste. La idea de aventura lo explicaron muy bien los grandes filólogos germanistas, los grandes filólogos alemanes romanistas, de mediados del siglo XX, Auerbach primero, Erich Köhler también después. La aventura caballeresca concede a la aventura una importancia capital, y así en toda la tradición medieval caballeresca y en los libros de caballerías. Y es una imagen individual y solitaria. La aventura es lo que adviene, es la raíz de adven o de adviento. Es decir, el caballero es aquel que se somete al dictado del azar y a la sorpresa y al desorden de una vida en la que lo único recto es su propósito, pero que solo se puede realizar cuando es puesto en juego. Ahora se me ocurre que es una contrafigura el caballero andante de Marcela, dicho en estos términos, porque el caballero no tiene otro deseo, y en este caso no es un deseo amoroso, es el deseo de aventura, que aquel que el destino le pone delante de sus ojos. Y eso queda muy claro. En algún episodio de estas páginas se nos dice que Don Quijote dejó que Rocinante escogiera el camino que tenían que seguir. Es un tópico de los libros de caballerías. Eso, insisto, hay unas páginas en Mímesis de Auerbach, sobre todo, y un libro entero de Erich Köhler que se llama La aventura caballeresca, que lo cuentan muy bien, sobre todo en el caso de Auerbach. Esta idea que ya está en las novelitas en verso de Chrétien de Troyes de finales del siglo XII, de que Lanzarote o Galván salen al camino. Lo hemos visto con Don Quijote también. Y todo lo demás es todo lo que puede ocurrir. Ese motor sí que le parece apasionante a Cervantes, no tengamos ninguna duda. Y es algo de lo que quiere dar cuenta también aquí, transformándolo en otra cosa, mediante el juego con una aventura nueva, que es la realidad, que a cada paso se encuentra el personaje. Y del modo como esa realidad puede ser también manipulada por la perspectiva a través de la mirada de este loco y de este simple que tan buenos ratos nos hacen pasar. ¿De acuerdo? Bien, pues paro aquí, paro aquí si queréis, nos quedan 11 minutos y me gustaría escuchar alguna pregunta. Creo que sobre Marcela, sobre todo, hay muchas cosas que se pueden decir. Igual el profesor Llobet, que se ha unido a nosotros, tiene alguna cosa que comentar o preguntar. T'he vist entrar. A tu i al Fidel, diria. Bueno, hay un comentario desde casa que dice que lo que más le ha llamado la atención de la historia de Marcela es que los coetáneos lo consideran una historia de cuerdos,
un capricho de propietarios ricos y contrasta con la locura de Don Quijote, percibida por todos o casi todos. Y añade al final que Cervantes no ridiculiza las novelas pastoriles. Añade que no las ridiculiza, efectivamente, sí. No se las toma muy en serio, porque además las cultivó y, como decíamos, estoy de acuerdo con ese comentario en lo esencial, como decíamos, a Cervantes le interesó al menos prometer que sería capaz de seguir escribiendo novelas pastoriles. Y hay elementos, no exactamente pastoriles, pero con componentes de aventura muy idealizada en algunas de sus novelas ejemplares también. De manera que ese hilo se lo tomaba muy en serio, porque le molestan algunas inverosimilitudes, pero los temas de lo pastoril le parecen dignos de consideración. Algo parecido le ocurre con la picaresca. La picaresca es un género que podemos entender que Cervantes respetaba, pero que consideraba, y esto lo veremos el próximo día, muy constreñido por unas determinadas reglas. O le parece, en todo caso, creo que esta puede ser una explicación, pero claro, es una explicación que nos podemos permitir a posteriori desde hoy, cuando tenemos el Quijote ante nuestros ojos, no a lo mejor cuando Cervantes estaba todavía escribiendo la primera parte del Quijote, pero en todo caso que son reducciones con respecto a lo que el Quijote puede proponer, que es una suma, no una fusión, pero una reflexión sobre toda la literatura del tiempo y toda la literatura que la tradición ofrecía, de un modo no sistemático. Pero Cervantes tiene cosas que decir sobre la picaresca como tiene cosas que decir sobre lo pastoril. Fundamentalmente sobre lo pastoril las ha dicho en la Galatea. Está el episodio de Marcela y luego hay un contraepisodio en la parte primera, lo digo ahora y ya lo veremos cuando lleguemos, en los últimos capítulos. En el capítulo 50, tiene 52 capítulos la primera parte, en el 50 está la historia de Leandra. Algo parecido, una pastora bellísima, todos enamorados de ella, pero esta, a diferencia de Marcela, se deja seducir por un soldado fanfarrón, por Vicente de la Roca. Y la cosa acaba realistamente mal. Y ambas historias son trasunto una de la otra. Pero en Marcela no sería justo decir que está el reverso ideal del personaje real que supone Leandra. Es una opción imposible de desarrollar, evidentemente. No sé si de pastora rica, pero evidentemente es una pastora rica y se puede permitir vivir de este modo y consagrarse a esto, con la que Cervantes nos viene a decir que si bien los libros de pastores son una entelequia, son una construcción, el deseo femenino, me atrevería a decir, no lo es. Y el respeto a la voluntad y a la libertad, que es algo que constantemente aflora en todas partes en Cervantes, tampoco se tiene que respetar. Y aquí esa es la cuestión, el derecho a no responder al deseo con deseo, derecho a ejercer la libertad y la autonomía, dicho en términos que pueden sonar un poco modernos y un poco políticos, pero creo que nos entendemos todos en qué sentido los estoy usando, aquello que se pone de manifiesto. Lo que quizá más le interesa, más que los laberintos, del deseo que se persigue a sí mismo entre los distintos personajes, yo te quiero a ti, tú quieres a aquel, el domino dancing, que decía un grupo moderno, ¿no? Con las fichas cayendo una detrás de otra, pero sin jamás encontrarse, ¿no? ¿Alguna cosa más? ¿Venga, alguna otra pregunta en directo? Creo que Silvia quería preguntar. ¿Dónde? La verdad es que cuando leí por primera vez el Quijote, de eso hace muchos años, no presté quizá tanta atención al discurso de Marcela. Y en cambio, releyéndolo la semana pasada, realmente me sentí interpelada por la modernidad, entre comillas, del discurso, hasta el punto de que creo que alguna de las ministras de Igualdad que en este momento están trabajando determinados temas, quizá podrían repasar el discurso de Marcela. Pero, además, me coloqué en el lugar del lector, que en aquel entonces, no olvidemos que el Quijote fue un bestseller, leía esas páginas. Por intuición, creo que la mayoría era un público masculino, porque la
alfabetización de las mujeres, bueno, no era importante. ¿Cómo se vivían esas páginas desde el punto de vista de, digamos, del público que las recibía cuando acababa de empezar el siglo XVII? Porque son palabras fuertes. Es decir, aquí no se trata de rechazar a un hombre porque hay amor por otro, sino sencillamente de quedarse sin otredad con quien confrontarse. Y mientras iba leyendo me lo preguntaba, ¿cómo leería un hombre de aquel entonces esas palabras? Gracias. Yo no soy un hombre de aquel tiempo, pero sí te puedo decir lo que apuntas es muy cierto. El Quijote es una novela escrita para un público masculino. Lo que tiene en mente Cervantes es un público masculino porque era el público que existía. Había mujeres que podían leer, pero cuando en la segunda parte nos encontramos con menciones por parte de alguno de los personajes a quienes están leyendo la primera parte, siempre son personajes masculinos. Y el contexto que se nos da, pero bueno, las altas capas de la sociedad, posiblemente los personajes femeninos, las mujeres, podían haber leído una novela de entretenimiento como esta. Las mujeres que podían leer o leían libros de devoción o leían este tipo de libros de entretenimiento. El Quijote nos arroja una imagen de más lectoras u oidoras de lo que podríamos pensar, pero igualmente es un porcentaje muy bajo, de eso no tenemos ninguna duda. En la segunda parte hay un duque y una duquesa, ambos han leído las aventuras de Don Quijote. En los estamentos altos es posible que las mujeres participaran de los libros de entretenimiento, de la literatura de ocio, al igual que los hombres. Pero sí, ¿cómo la interpretarían? Yo creo que la presión del sistema es tan fuerte que estas palabras, sin pasar desapercibidas, no tienen una fuerza disruptiva suficiente. Pensemos en el teatro del Siglo de Oro, que está lleno de mujeres fuertes, permanentemente, mujeres en busca de su deseo, a todas horas, y mujeres además que adoptan roles masculinos. Se ha destacado muchísimo, y parte del sentido que tiene hoy en día el teatro del Siglo de Oro, las comedias shakespearianas sobre todo también, es precisamente esa agencia que se detecta en los personajes femeninos. De todas maneras, mi impresión es que estos pasajes resultarían bizarros, curiosos, y se colocarían en un contexto... es decir, Cervantes es singular en esto. No encontramos este tipo de mirada en demasiados escritores de su tiempo, y por lo tanto, a pesar del carácter de bestseller, no se pondría probablemente el acento en ello. Lo que podemos constatar es que tarda mucho en generarse un discurso por parte de la crítica y de la recepción, prácticamente hasta el siglo XIX, que ponga en valor los personajes femeninos del Quijote. Y eso es relevante, es decir, nos da una medida triste, podríamos decir, quizá de ocasiones perdidas. Todo lo que se lee cala, y de algún modo supongo que en la conciencia individual de algunos varones tendría algún peso, pero eso es algo que no podemos determinar. Lo cierto es que no hay señales que nos lleven a pensar que pasajes como estos o la particular fibra de que están hechos los personajes femeninos de todo el Quijote, porque el personaje de Dorotea, al que llegaremos el próximo día, es un personaje extraordinariamente singular también, de otra manera distinta a Marcela, pero también lo es la desdichada Leandra, y encontraremos otros cuantos casos en toda la literatura cervantina con esa particular fuerza. No parece que se pusiera el acento en ello, aunque a Cervantes explorar los caracteres femeninos siempre le preocupó. Pero coincido contigo, la pena es la constatación es que eso no genera un discurso crítico. No olvidemos, por otro lado, que también son varones quienes articulan el discurso crítico hasta el siglo XIX y bien entrado el siglo XX, quienes ponen el acento en la libertad. El episodio de Marcela es un episodio sobre la libertad, pero una mirada específicamente femenina o sobre lo femenino ha tardado en crecer. Es muy del siglo XX en las lecturas. Es lo bueno del clásico y sin duda las contiene. Esto no es una actualización, es una interpretación a la luz de los problemas que hoy vemos de algo que el texto contiene, sin ninguna duda. Tenemos que dejarlo aquí porque ya es la hora. Pues muchísimas gracias.
iba a decir que paséis buenas vacaciones de Semana Santa, porque me parece que nos toca vernos en significado día, después de Sant Jordi, el 24 de abril, en el lunes más cervantino, sin ser el día cervantino que pueda caber. Hasta dentro de un mes. Buenas lecturas y os mandaré un guión correspondiente al cuarto día. Gracias.